básicamente lo que vamos a ver básicamente en este proyecto de investigación es cómo ha afectado el fenómeno del Niño en la ciudad de Lima, para una sociedad evidentemente distinta, aunque una de las conclusiones a las que vamos a llegar al final de la investigación es que no sé qué tan distinta, y esa es una de las causas que más nos llama la atención, por lo menos a nosotros los historiadores, porque cuando precisamente hice esta investigación y analizando el marco teórico y las comparaciones básicamente con el tema, con la sociedad actual, me percaté de algo, que básicamente nuestras autoridades y en general nosotros como sociedad cometemos los mismos errores. Estamos hablando del siglo XVIII. 300 años después estamos cometiendo los mismos errores. Porque paradójicamente el fenómeno natural actúa básicamente de la misma manera. O sea, se repiten los mismos efectos básicamente de la ocurrencia del fenómeno, pero lamentablemente casi 300 años después pues hemos aprendido muy poco. Pero bien, en esta presente exposición básicamente lo que vamos a hacer es centrarnos en una parte importante de la ciudad de Lima, para el siglo XVIII evidentemente, que va a ser la producción. ¿Cómo es que este fenómeno natural va a afectar a los limeños y limeñas a partir de la respuesta que van a dar las autoridades de la ciudad? De esta manera, entonces, lo que hemos logrado identificar, primero, es que las secuencias cronológicas de recurrencia de fenómenos del Niño arrojan que básicamente van a ocurrir 7 fenómenos entre moderados, fuertes y muy fuertes, siendo 3 de ellos realmente fuertes, según las secuencias cronológicas que elaboró el profesor Carcelén a partir de 3 investigaciones de Ortlieb, Hockenheim y también las elaboradas por Huertas. De esta manera, entonces, lo que hicimos fue ubicar estos 7 fenómenos del Niño y luego, como historiadores y como nuestra formación es irnos a buscar a los archivos a ver cuál va a ser básicamente las evidencias de la ocurrencia de este fenómeno, particularmente en la ciudad. Pues bien, en el caso de la tesis que hice no solo me enfoqué en la producción, sino también me enfoqué en otros aspectos, como por ejemplo el hecho de las rogativas, que básicamente son una serie de celebraciones religiosas pidiendo que por favor acaben los malos tiempos. Y también esto en lo que va a referir a la infraestructura de la ciudad. Pero para este caso solo vamos a hablar de la producción. Precisamente, antes que nada me gustaría hablar de cómo es que elaboramos básicamente la investigación. Primero, vamos a quedarnos con este concepto que se va a conocer como fuente proxy. Como bien señaló el profesor en la anterior parte de la conferencia, las secuencias o los trabajos de mediciones exactas, básicamente, de cambios climáticos o variabilidad climática en el Perú inician hacia mediados y finales del siglo XVIII. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos la ocurrencia de fenómenos antes de este periodo? Es decir, ¿cómo sabemos que han ocurrido este tipo de fenómenos en una época en donde todavía no existía el material, no existía la tecnología, como para poder ir midiendo este tipo de cambios? Por ejemplo, los investigadores, Francia, España y demás, México también, elaboraron un marco teórico y lograron identificar una serie de fuentes que se van a conocer como fuentes proxies. ¿Y qué son las fuentes proxies? Precisamente, al no tener una unidad de medición estable y que pueda ser recopilada a lo largo del tiempo, porque no existía básicamente la tecnología, lo que van a terminar encontrando los investigadores es que hay una serie de fuentes que van a ser recopiladas, redactadas y van a ser básicamente dejadas a la posteridad, que hablan indirectamente básicamente de la ocurrencia de este tipo de fenómenos. De esta manera, entonces, los historiadores, ¿qué es lo que han hecho? Básicamente es tratar de completar con estas fuentes proxies, básicamente, y reconstruir cómo es que se han desarrollado estos fenómenos en épocas en donde no existían, básicamente, la tecnología como para realizar este tipo de mediciones. Por eso es que básicamente son son fuentes que dan información indirecta sobre las situaciones climáticas y cambios ambientales. En este caso, para la presente investigación, lo que se usó van a ser celebración de rogativas, informes de virreyes, sesiones de cabildos, pleitos por el uso de agua, crónicas, diarios de viajeros, que básicamente van a ir dando ciertos indicios de la ocurrencia de determinados fenómenos, ¿no? Variabilidad climática que básicamente luego va a ser procesada e identificada como ocurrencia de un fenómeno en particular. De esta manera, entonces, a partir de la ubicación de estas fuentes proxies, ya se puede empezar a trabajar
sobre la ocurrencia de este fenómeno y cómo la sociedad básicamente enfrentó la ocurrencia del mismo. Siguiente. Pues bien, básicamente para este caso particular nos enfocamos en encontrar estas fuentes para el marco temporal que se usó, es decir, 1700 a 1730, y básicamente encontramos este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, problemas en el caso de la infraestructura, mantenimiento de infraestructura clave de la ciudad. Por ejemplo, algo que siempre ocurre dentro de Lima para esta época es que se tiene que reparar constantemente el puente, sobre todo en épocas de crecidas de río. Ustedes saben que sobre Lima hay un gran puente, el Puente de Piedra, que por alguna razón le llamaron Puente Trujillo, pero no, ese siempre fue el Gran Puente de Piedra. O sea, el Gran Puente de Piedra construido durante el virreinato. Ahora bien, este puente todo el tiempo se malogra. Y en épocas de fenómenos del Niño, como ya se ha logrado tener dentro de esta secuencia cronológica, pues la afectación va a ser más grande. Es decir, pilares, los ojos del puente van a recurrir construcción y van a requerir mantenimiento de forma constante. El río, básicamente, en sus épocas de crecidas, y peor en épocas de fenómenos del Niño, pues básicamente va a terminar dañando particularmente la infraestructura. Ahora, ¿saben por qué les decía, o por qué al inicio les señalaba que no sé si sea tan distinta, o la reacción por lo menos de las autoridades? Es que, por lo menos en esa época, no había como que la tecnología para darle un mantenimiento totalmente estable al puente, y a pesar de eso el puente no se cayó. Hoy por hoy, con toda la tecnología que existe, hace unos pocos años salió un funcionario a decir, no se cayó, se desplomó, para un puente que se había construido en el siglo XXI. Entonces esto me lleva a pensar, no sé qué tan distinta haya sido la reacción, en este caso del aparato político, a la del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años vamos a ver cómo el cabildo, la alcaldía está totalmente desesperada para tratar de reparar este puente y que el puente no se vaya. Y a pesar de eso, el puente sigue ahí paradito. Y un puente del siglo XXI, actualmente, pues básicamente hizo caput en uno de los fenómenos niños más recientes que hemos vivido. Pues bien, en el caso de los problemas de producción, que es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy, nos vamos a centrar en lo que va a ser la carne de vaca y el ganado de Castilla. Verán, calculo que no todos, evidentemente, están empapados del tema del siglo XVIII. Estamos hablando de una sociedad distinta en donde, por ejemplo, no es como en la actualidad, en donde la gente puede vender de forma libre carne y este tipo de cosas. En esta época estamos hablando de una sociedad de antiguo régimen, es decir, una sociedad preindustrial, en donde vamos a tener una cierta cantidad de particularidades al momento de la negociación y la venta de ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esa época, de forma libre, tú no podías vender lo que quisieras. Tenías que tener el permiso de la alcaldía. Es decir, tenías que ir a solicitar o a participar dentro de una especie de subasta, digamos así, en donde tú te hacías cargo de determinado producto. Entonces ahí aparecen las figuras de los arrendatarios. ¿Qué son los arrendatarios? Básicamente son los que van a negociar con la alcaldía, en este caso el Cabildo de Lima de la ciudad, y van a decir, oye, yo me encargo de vender de forma monopólica un producto. Por ejemplo, la carne de vaca o la carne de Castilla, por ejemplo. Pero así como se encarga de vender de forma monopólica, se compromete también a mantener a la ciudad bien abastecida. Y precisamente en estos primeros 30 años que vamos a ver del siglo XVIII, estos arrendatarios van a tener problemas. ¿Problemas para qué? Para poder cumplir con su deber. ¿Por qué no lo pueden cumplir? Por una serie de problemas que van a ir señalando dentro de las fuentes que vamos a ir viendo. Al igual que hay problemas para el tema de mantener abastecida la ciudad de carne de vaca o carne de... Cuando dice carne de Castilla o carne de Castilla, básicamente el carnero común que todos conocemos. Okay. Hay problemas básicamente para poder abastecer a la ciudad de ese tipo de productos. De la misma manera que va a haber problemas para esto, va a haber problemas para poder recaudar los famosos diezmos, en el caso particular de la iglesia de Lima. ¿Por qué? ¿Qué es un diezmo? Básicamente va a haber determinados territorios que van a tener que pagar un monto a la iglesia, a la institución. Ahora bien, estos hacendados tenían que pagar este monto a un recaudador, que era básicamente el diezmero. Entonces, los encargados de los diezmos tenían que ir por todos estos lugares a recopilar este dinero. ¿Y qué creen que va a pasar? Pues básicamente, los encargados de recopilar este dinero también le van a decir a la iglesia, bueno, ¿sabes qué?
no me están pagando lo suficiente, los hacendados están diciendo que no están produciendo lo suficiente y por lo tanto la misma iglesia va a tener problemas para poder conseguir a la persona que puede encargarse de recopilar estos diezmos. Porque tienen que saber que esta persona daba un pago básicamente a la iglesia y luego esta persona se encargaba de recopilar este dinero y el dinero ya quedaba de esta manera para sí. Era una forma en la cual básicamente la iglesia podía, en esa época podía básicamente mantener sus ingresos. Y de esta manera entonces, en el caso del carne de vaca, ganado de Castilla, la recaudación y administración de los diezmos y sobre todo también otro impuesto que se va a pagar, que es el mojonazgo. El mojonazgo básicamente es el impuesto que se paga sobre la venta de vino y aguardiente. Igual, lo mismo, pero en este caso de la alcaldía. Es decir, en vez de que la alcaldía vaya y recopile el dinero de forma directa, venía un postor y le decía, oye, ¿sabes qué? Yo te pago tanto dinero, tú me das ese derecho y luego yo me voy a encargar de recopilar ese dinero. Y lo mismo va a pasar. El arrendatario del vino y aguardiente va a decir, ¿saben qué? No me están pagando lo que me prometen, no me están pagando los productores de vino y aguardiente. ¿Por qué? Porque ellos dicen que hay una serie de problemas y demás. ¿Qué problemas va a haber? Pues básicamente, el siguiente por favor. Pues básicamente, en el caso de la carne de Castilla, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar que, primero, los arrendatarios de carne de Castilla, es decir, de los carneros básicamente, de las ovejas y demás, básicamente no pueden mantener a la ciudad bien abastecida. Señalan que tienen problemas para conseguir pastos, para mantener a estas cabezas de ganado. A lo largo de los 30 años que hemos estudiado, en la cual ocurren 3 fenómenos del niño muy fuertes, vamos a encontrar básicamente este problema. Hay un gran problema de abastecimiento de carne de Castilla debido a la falta de pastos. Se va a ordenar básicamente diferentes medidas. Se van a ir ensayando diferentes respuestas a este problema. De la misma manera que no logran abastecer a la ciudad de este tipo de alimento, la calidad de la carne va a caer mucho y es un problema constante que va a estar presente a lo largo de los informes que vamos a ir recopilando, que se van a ir recopilando en los archivos del libro de cabildos. De esta manera entonces van a surgir una serie de problemas. ¿Por qué? Porque se habla de un ganado todo flaco, un ganado que no está básicamente logrando logrando llegar a las expectativas que tienen los ciudadanos, y esto va a conllevar a que se tenga que regular una serie de medidas. Primero, la situación va a ser tan grave que en épocas críticas se va a tener que traer carne de Castilla de otro sitio, logrando traer desde Huaylas inclusive, lo que actualmente es Ancash, y desde otros sitios, otros valles cercanos a Lima, para poder abastecer a la ciudad, ya que los arrendatarios e incluso los mismos hacendados no logran mantener básicamente de forma muy bien abastecida a la ciudad. ¿Y por qué digo los hacendados? Porque muchos de estos hacendados van a querer hacer básicamente un gran negocio, y esto también conlleva que la ocurrencia de un fenómeno ambiental va a terminar afectando diferentes aspectos de la sociedad. Y en el caso del plano netamente económico, por ejemplo, estos hacendados se van a dar cuenta de algo. El arrendatario no puede vender, no puede abastecer, yo puedo vender, pero evidentemente a un precio mucho mayor, y ahí empiezan los problemas básicamente de la ciudad. ¿Por qué? Porque muchos dicen, estos hacendados nos están vendiendo ganado, pero mucho más caro, y están básicamente afectando al consumidor final y ese tipo de cosas, y va a ser una queja constante que vamos a encontrar básicamente a lo largo de estos 30 años que se están produciendo esta variabilidad climática de inicio del siglo XVIII. De esta manera entonces vamos a encontrar que no se logra entonces abastecer de forma constante y de forma sucinta a la ciudad de Lima de esta carne de Castilla. Es un problema que vamos a ir viendo básicamente durante este problema, durante estas épocas de variabilidad climática, y que va a estar básicamente, van a ser las justificaciones que van a dar los arrendatarios y que van a dar también otros hacendados, es debido a las esterilidades de los tiempos. ¿Qué son las esterilidades de los tiempos? Básicamente épocas muy malas, épocas en donde el cambio climático está afectando básicamente los sistemas productivos de la misma ciudad. Es una constante que vamos a ir viendo en las fuentes. Siguiente, por favor. Lo mismo va a pasar con la vaca. La carne de vaca igual va a tener que ser
ser encargada a un arrendatario, el arrendatario va a tener el mismo problema, no va a poder suministrar a la ciudad de este producto. De esta manera, entonces, vamos a encontrar una vez más arrendatarias que están pidiendo que por favor le reduzcan sus derechos, que le reduzcan, perdón, sus obligaciones, arrendatarios que están tratando de llegar básicamente a sus posturas. Incluso la ciudad se queda sin un arrendatario fijo, es decir, se queda sin una persona que le abastezca de carne de vaca entre los años 1705 y 1710. Nadie quiere y nadie puede básicamente cumplir con este rol, con esta labor, porque la exigencia del cabildo era alta y básicamente esta exigencia se basaba en años previos, en años evidentemente de bonanza. Sin embargo, para estos años, inicios del siglo XVIII, estamos viendo cómo al mismo cabildo se le hace imposible encontrar a una persona que pueda básicamente abastecer de este producto a la ciudad debido a la carestía y a la mala calidad de los tiempos. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la aparición de los famosos regatones. ¿Qué son los regatones? Son personas que se apropian de la carne buena y la empiezan a vender, pero en una suerte de mercado paralelo, es decir, una suerte de mercado no regulado por el mismo cabildo. A esto me refería cuando decía que estamos hablando de una sociedad de inicio del siglo XVIII. Estamos hablando de una sociedad en donde el cabildo básicamente regulaba los precios y decía cuántas iban a vender las cosas. Eso es básicamente lo que vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es lo que hacían estas personas? Como había mucha escasez del producto, lo poco de bueno que había, lo guardaban y lo vendían en una suerte de mercado paralelo, evidentemente a un precio mucho mayor, logrando afectar entonces a los consumidores finales que iban y buscaban comprar este producto en el mercado. Básicamente lo que señalaba el profesor en la exposición anterior. Es decir, quizás nosotros cuando hay una variabilidad climática y demás, quizás nosotros no lo sentimos de forma inmediata, pero cuando ya afecta a nuestro estómago, es cuando recién empezamos a decir, ¿por qué las cosas están tan caras? ¿Por qué ocurre ese tipo de cosas? Pues bien, precisamente, en el siglo XVIII ya estamos viendo que hay un montón de informes que son elevados al cabildo, en donde les están diciendo, oye, hay gente que está vendiendo carne buena, y que se están apropiando de la carne buena y que lo están vendiendo más caro por otro sitio, que está evidentemente fuera de todo tipo de regulación que el cabildo trataba de implementar. En la producción básicamente de carne de vaca también vamos a encontrar otro problema básicamente y que se va a mantener de forma constante a lo largo de estos 30 años que se ha dedicado a la investigación básicamente en lo que toca al libro de cabildos de la ciudad de Lima. Por eso es que recién para 1713 recién se vuelve a encontrar un arrendatario estable para la ciudad. E incluso se le tiene que darle una serie de concesiones a este arrendatario para que pueda cumplir. Es decir, se le tiene que decir, ya, tú vas a cumplir, vas a encargarte básicamente de ser este arrendatario, pero ya el cabildo te va a dar una serie de facilidades en lo que toca pagos y este tipo de cosas, debido a que no se encontraba alguna persona que quisiera hacerse cargo de esta labor. Y en el caso del mojonazgo del vino y el aguardiente, va a ser también, este va a ser uno de los casos más particulares que hemos logrado encontrar a lo largo de esta investigación. ¿Por qué? No sé si ustedes saben, pero el mojonazgo es un impuesto. Es un impuesto que se paga sobre la producción de vino y aguardiente. Y básicamente más de lo mismo. El cabildo no lo va a recopilar de forma directa, le va a dar a un encargado para que este encargado recopile o recaude básicamente este impuesto. ¿Qué es lo que hace este arrendatario? Le paga al cabildo un derecho en monedas, ya sea en pagos anuales o en un pago completo, le paga al cabildo un derecho y básicamente el cabildo le dice, bueno, ahora tú vas a ser el encargado de recopilar este impuesto. Muy bien, ¿qué es lo que sucede en el caso de los arrendatarios del vino y aguardiente y en el caso del mojonazgo? Más de lo mismo, hay problemas de producción. Todos los hacendados señalan que la producción de vino y aguardiente no está siendo la adecuada y que no está llegando a completarse como en años anteriores. Señalan básicamente que hay una serie de problemas de producción y que no se está logrando entonces vender las mismas cantidades de vino y aguardiente y por lo tanto este impuesto empieza a reducirse. Y esto va a generar un problema, una tensión. ¿Por qué? Porque el arrendatario está obligado a pagarle al cabildo
cada cierto tiempo, anualmente, o en un pago completo, está obligado a pagarle básicamente este pago. Entonces estos arrendatarios están diciendo, hey, Cabildo, no puedo pagar porque como no se está produciendo lo mismo, los hacendados no me están pagando lo que antes pagaban, y por eso es que muchos de estos arrendatarios van a tener que ir haciendo un montón de prácticas, tanto legales como ilegales, para tratar de solucionar este tipo de problemas. Por ejemplo, para el caso de Joseph Guindón, él tenía que pagar 800 pesos anuales. Él había logrado acceder a este derecho entre los años 1701 y 1703. Este señor, ahogado por las deudas, y al ver que básicamente el arrendatario del vino y el aguardiente no iba a dar lo mismo, ¿qué hizo? Huyó. Básicamente no pagó nada. O sea, pagó y luego huyó de la ciudad dejando el arrendamiento. Pero ahora ven, hay un tema aquí, y es curioso, porque también está en las fuentes. Este señor tenía un fiador, es decir, alguien que había abogado por él. Y adivinen a quién le cayó la deuda. Le cayó la deuda al fiador. Y luego, a lo largo de todos estos años, vamos a encontrar a este fiador diciéndole al cabildo, por favor, condónenme la deuda, yo no tengo ese problema y demás. Es una cosa que vamos a encontrar. Bueno, luego se va entonces a buscar una nueva persona que logre vender o que logre agarrar este arrendamiento. Sebastián de la Portilla. Pues bien, este va a tener que pagar 600 pesos anuales. Este era el fiador básicamente de Joseph Guindón. Él va a tomar el cargo cuando este huye, y él va a ser el que va a elevar un montón de memoriales al cabildo diciendo lo mismo. No me están pagando lo mismo que antes, hay problemas de producción, y además ese señor se fue, por favor háganme una rebaja en el pago. Pues bien, y así, más de lo mismo. A lo largo de todo este periodo entonces vamos a encontrar una serie de informes en donde el cabildo va a estar exigiéndole a los arrendatarios que paguen su deuda. El arrendatario va a estar tratando de cobrar estos impuestos a los productores de vino y aguardiente, y los productores de vino y aguardiente le van a decir, ¿saben qué, señores? No hay producción, no hay cómo pagar, y por eso es que básicamente vamos a tener una suerte de círculo vicioso en donde al final el cabildo no va a poder recopilar la misma cantidad de dinero que antes había recopilado en los mismos impuestos que cobraba, pues básicamente. Entonces va a haber básicamente una caída productiva producto de los malos años que se van a vivir en estos 30 años en los cuales se enfoca el estudio. Lo siguiente. Bien, y el caso de los diezmos va a ser muy particular. El caso de los diezmos, los diezmos básicamente era un pago que se hacía a la Iglesia Católica. Había haciendas que tenían que pagar determinados impuestos, el diezmo básicamente a la Iglesia. Y lo mismo, la Iglesia va a buscar a una persona encargada de cobrar esos diezmos. Esta persona va a tener que pagar un derecho a la Iglesia, y luego ese dinero evidentemente era retribuido, incluso se sacaban la mayor cantidad de ganancias cuando este diezmero o este encargado iba y cobraba los diezmos. ¿Y qué creen que va a pasar? La Iglesia tampoco va a encontrar gente que quiera acceder a este derecho. ¿Por qué? Porque todos los hacendados van a estar más de lo mismo. Todos los hacendados que tienen que pagar estos diezmos están señalando que la producción está pero muy, muy mala. Y que por lo tanto básicamente hay una reducción del valor de los diezmos que se tienen que pagar. Es decir, la misma Iglesia dice, oye, ¿saben qué? Nuestras haciendas ya no producen como antes, no valen tanto como antes, y por lo tanto ya nadie quiere agarrar este derecho a cobrar los diezmos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se dice? Hay que bajar el precio que se está pidiendo, y por lo tanto se está evidenciando que hay una reducción básicamente en el dinero que la misma Iglesia está recopilando. A lo largo de estos 30 años hay todo un debate dentro de los líderes de la Iglesia, de las actas de acuerdos capitulares, que están preguntándose, oye, ¿qué hacemos? ¿Reducimos el precio de los diezmos o seguimos buscando algún arrendatario? Pero la situación va a llegar, va a ser muy trágica. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que básicamente, por ejemplo, para el año 1707 se hace básicamente mención a las sesiones básicamente de estos impuestos. Y siempre señalan lo mismo, que todos están con problemas productivos básicamente. La siguiente, por favor. Más de lo mismo, por ejemplo, aquí son escritos literales básicamente de lo que va a ser el acta de acuerdos capitulares. Estamos encontrando, por ejemplo, aquí
que los valles de Surco, Late, que vendría a ser actualmente Late, Caraballo, Callao, La Magdalena, Lurigancho, están siendo totalmente improductivos y que por lo tanto no hay nadie que quiera agarrar este derecho a cobrar los diezmos y que básicamente se tiene que reducir este precio que se tiene que pagar por estos diezmos. De esta manera entonces, los primeros 30 años que hemos analizado para esta investigación y en los cuales ya según las secuencias climáticas de recurrencias de fenómenos del Niño hemos encontrado 7 fenómenos del Niño, 3 de ellos siendo muy fuertes, pues básicamente la información se condice, es decir, es como si el rompecabezas terminara de armarse solo. Ocurrencia de fenómeno del Niño, problemas productivos en la ciudad en todo sentido, en recaudar impuestos, en abastecer a la ciudad con carne, ya sea de vaca o carne de Castilla, que es básicamente el cordero, o también problemas en la recaudación de estos impuestos. Entonces estamos básicamente, a través de esta investigación se está demostrando cómo el fenómeno del Niño, en este caso particular de este fenómeno natural, está afectando a esta sociedad del siglo XVIII. Vuelvo y repito, estamos hablando de una sociedad del siglo XVIII que a pesar de todo logra básicamente sobreponerse al problema que está mostrando este fenómeno ambiental. Bueno, básicamente entonces aquí encontramos un concepto que se usa dentro de la tesis. Como les dije, este apartado de la investigación forma parte de un proyecto de tesis mucho más grande. Y en el caso particular de la producción estamos encontrando que hay una organización y coordinación constante entre los arrendatarios del abasto de carne y el ganado y los derechos y también las autoridades. Estamos encontrando que a pesar de todo se trata de coordinar entre los actores civiles para poder sacar adelante el problema. Hay problemas de coordinación, sí, pero hay una negociación constante que se está observando a lo largo de todos estos libros, de toda esta información que estamos viendo. Hay diversos intentos de la misma sociedad civil que trata de sobreponerse a estos malos tiempos que se están produciendo. De la misma manera, en épocas ya muy extremas, la misma ciudad logra conectarse con otras ciudades, con otras regiones para lograr abastecer a la ciudad de estos productos. Una de las conclusiones, ya para ir finalizando, a la que podemos llegar es que si bien es cierto, aquí la ciudad de Lima pues no tiene ningún tipo de prevención, más que nada es reacción, es decir, ocurre el fenómeno, ocurre el problema y se reacciona al problema, pero no existe ese concepto de prevención, lo cual es normal si entendemos que esta es una sociedad del siglo XVIII, es decir, todavía no hay conceptos tan desarrollados en urbanística y este tipo de cosas, o conceptos sociales y demás como lo tenemos ahora. ¿Por qué digo que esto es importante entenderlo? Porque hoy, 2021, la sociedad limeña y sus autoridades siguen cometiendo lo mismo. Es decir, no hay prevención. Siguen siendo reactivos al problema. Ocurre el problema, reaccionan. Pasa el problema, lo parchan y felices y contentos hasta que vuelve a ocurrir el problema y luego vuelven a reaccionar al problema, pero no hay ningún tipo de aprendizaje en el proceso. Y como bien señaló el profesor Carcelén, una sociedad que no conoce su historia, pues básicamente vuelve a repetir los mismos problemas. Muchas gracias, un gusto.